Del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, en el chat hay, hay alguien que indica que no se oye, ¿eh? No sé si se puede hacer algo. Eh, Desde aquí, no, nosotros estamos oyendo bien, madre. Eh, vale, Debe ser un problema del ordenador suyo, del ordenador vale. de esa persona, quiero decir. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces ya le contesto y continuamos, ¿eh? A continuar nuestras meditaciones. Nuestra meditación de este domingo es el domingo 31 del tiempo ordinario ciclo B, que lo celebraremos este 3 de noviembre. Y es un domingo que tiene un hilo conductor muy claro, muy claro. Es escucha y ama. Porque la primera lectura, que es del libro del Deuteronomio en el capítulo 6, es la conocida oración del Shema de Israel. Esta lectura pertenece al segundo discurso de Moisés, que se centra en el amor a la ley. Todo el discurso es presentar a la ley como algo entrañable al que el pueblo debe amar, porque son los preceptos del Señor, es decir, las indicaciones de aquel que nos ama. Y, y en este discurso hay una continua interpelación existencial al pueblo con dos verbos que son claves en el capítulo sexto, que es escuchar y amar. Vamos a ir viendo poquito a poco, aunque nos tengamos que parar un poco más, pero vamos a ver qué significa en la Biblia y en el lenguaje bíblico escuchar y amar, ¿eh? Con estos dos verbos se propone una conversión interior que nazca del corazón y desde todo el ser, adhiriéndonos a Dios en el amor. Porque lo que le interesa a Dios no es la fachada, es el corazón, es esa disposición, esa orientación de nuestro ser más profundo que la Biblia llama corazón, ¿eh? Recoge la famosa oración del Shema, esta lectura, y parte de una realidad básica. Esta realidad tenemos que entenderla. ¿Qué significa? Es el Señor es uno solo. Los ídolos son nada y vacío. Sobre todo esto lo van a repetir todos los salmos, o casi todos. Los ídolos son nada y vacío. La tierra que emana leche y miel la ha dado el Señor a su pueblo. Y esto no lo puede olvidar. A los especialistas llaman al libro del Deuteronomio el libro de la memoria, del recuerdo, ¿eh? Porque continuamente hay una invitación a no olvidar que el Señor es uno, a no olvidar lo que Dios ha hecho.
Por eso es una llamada de atención esta lectura para no buscar la felicidad y la vida en cisternas agrietadas, es decir, en ídolos. Esta oración es del Shema, es el credo por excelencia del judaísmo y es el corazón de la fe de Israel, que es el pueblo del Señor. Se recita 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y muchos mártires judíos murieron recitándola. Por eso se ha convertido actualmente, y también en el tiempo de Jesús, en la oración de los moribundos. Es la profesión de fe que acompaña al judío desde la más tierna infancia, porque es la primera oración que aprende, casi siempre de labios de la madre, hasta la tumba. Pero nos vamos a parar en el contenido teológico de esta oración, porque nos ayuda, nos saca de nuestra inercia, nos ayuda a amar esta, esta primera lectura y amar las indicaciones que en ella se nos dan, de manera que vayamos encarnándola en la vida, poco a poco. Entonces, los expertos dicen que hay 4 contenidos teológicos muy concretos en el Shema. El primero, Dios es el único que ha creado el mundo y el único que le da sentido. Ese es el primer contenido esencial de la fe judía, en donde están también las raíces de Jesús y nuestras raíces. El segundo contenido es que Dios es el único que ha elegido a Israel. Ningún ídolo elige a nadie. Siempre es el hombre el que se elige en un ídolo u otro. El Señor es nuevo y novedoso en la fe de Israel, el único que ha elegido a Israel. Tercero, el único que ha contraído una alianza con su pueblo. Los ídolos no contraen alianza porque no son fieles. Dios contrae una alianza con su pueblo porque Él es fiel, sabiendo que de su parte siempre la alianza va a estar en pie. Y cuarto contenido, el Señor es el único para quien tiene que vivir Israel, porque es el único que puede llenar el corazón del hombre. Y estos 4 contenidos teológicos son los que cada vez que se recita el Shema, cada vez que se canta, cada vez que se proclama esta lectura del Deuteronomio, se hace presente. Por eso es importante que lo conozcamos y que lo creamos de verdad. Y no hay otro que pueda llenar mi corazón. Por eso salir cada día al encuentro de la voluntad de Dios en toda circunstancia es el único medio que tiene el hombre de realizarse y de encontrar la plena felicidad. Porque es el único que puede llenar el corazón y la vida de los seres humanos. Por eso hay tanta infelicidad en nuestros días, porque hay un gran desconocimiento de quién es Dios, de quién es la persona, este Dios al que nosotros adoramos y en el que creemos. Por tanto, proclamar la unicidad de Dios significa abandonarse a su voluntad, que es providencia y soberana. La consecuencia de recitar el Shema, dicen algunos expertos, es recibir el yugo del reino. ¿Recordáis a Jesús diciendo, mi yugo es suave y mi carga es ligera? Es este yugo del reino el que es ligero.
Por tanto, cada vez que se proclama esta lectura en nuestro corazón, deberíamos aceptar este yugo del reino, que se explicita qué es este yugo. En el versículo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El yugo del reino es amar sin límite, con todo. Lo que San Pablo dirá sin límites, en el lenguaje paulino. Esto es lo que es ligero. ¿Sabéis lo que es cargado y pesado? Nuestros pecados. Lo que rompe el amar sin límites. Es un engaño pensar que es un yugo pesado lo que Dios nos da. Esta invitación que Dios nos da a amar. Bien, las dos palabras claves hemos dicho que son escuchar y amar, ¿no? Son los hilos conductores. Vamos a ver primero qué es escuchar en la Biblia. En el lenguaje bíblico, en hebreo, shamah. De ahí el imperativo shema. Tiene varios matices. Primero, por supuesto, es oír, es decir, la percepción sensitiva, oír. Pero luego tiene un segundo matiz que es comprender el contenido de lo que estoy oyendo. Y un tercer matiz que es respetar lo oído obedeciendo. Cada vez que se dice Shema Israel, el hebreo tiene en su mente esto. Lo que estoy oyendo, comprenderlo y aceptarlo, respetarlo, obedeciéndolo. Por eso en la Biblia tiene mucha importancia la audición, porque Dios es aquel que sale al encuentro del hombre en su palabra. Teniendo el hombre como tarea para toda la vida escucharla. Por eso esta es nuestra tarea. A veces nos agotamos con tantas cosas y esta que es la tarea primordial, la que Dios nos ha dicho que hagamos, la olvidamos, escuchar. La disponibilidad del destinatario para oír la palabra de Dios se expresa bellamente en la primera de Samuel 3:10, que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es la mayor disponibilidad de una persona. Y escuchar es lo que distingue a Dios de los ídolos, porque los ídolos tienen oídos y no oyen, dice el Salmo 115. Y el 17 y el 135 tienen oídos y no oyen. Sin embargo, el Señor es diferente a los ídolos. Él nos escucha. Por eso escuchar nos hace semejantes a Dios. Cuando andamos confundidos, como descentrados, como fuera de Dios, cuando no nos escuchamos. Este verbo, shamad, está muy relacionado con otro, anah, dice el diccionario teológico, que significa responder y también atender. De anah deriva anawin, os suena, ¿no? Los anawin de otras clases que hemos visto, los piadosos, los pequeños, que se nombran en la Biblia. Por eso los pequeños en la Biblia son los que responden a lo escuchado. Los humildes, los pequeños, los pobres, los anahuín, no son los que no tienen dinero. Son los que responden a lo escuchado. Y esta respuesta es nuestra tarea de toda la vida. Este responder está muy relacionado a amar, que es el segundo hilo conductor. En hebreo, ahab. Luego en griego será agapao, de ahí ágape,
agapao, que expresa no la escalada del hombre hacia Dios. Amar no es que yo voy gateando a ver si voy subiendo de nivel hasta llegar a Dios para amarle, sino que amar para un hebreo es la respuesta del hombre a una precedente intervención de Dios. Dios ha intervenido en la historia y mi respuesta a esta intervención es amar. Así de simple. Por eso en el Antiguo Testamento primero aparece Dios que elige, que actúa con hechos concretos, es decir, que realiza y precede el éxodo por el desierto, la alianza, la entrega de la Torá, la conquista de la tierra prometida. Dios hace todo esto, va siempre delante y acompañando al pueblo, abriendo el mar rojo, venciendo a sus enemigos en la tierra prometida, etcétera. Va siempre por delante. Y el pueblo responde con tres respuestas, dice el diccionario: con el júbilo, con la alabanza y con la obediencia. Por lo tanto, estas tres respuestas son amar en el Antiguo Testamento, el júbilo, porque todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, y yo respondo con alegría, con acción de gracias, con júbilo, la alabanza, que es reconocer que todo me viene de Él, nada ha venido por mis fuerzas ni por mi inteligencia, todo viene de Dios, y la obediencia, es decir, entrar por los caminos que Él me va marcando. Por eso, en la primera lectura, hoy la Iglesia, el domingo, la Iglesia nos llama a poner a Dios en el centro de la vida, a girar en torno a Él y a su palabra y a vivir escuchando y amando sin poner condiciones o límites, porque en esto está la felicidad de cada uno de nosotros. Y como respuesta a esta invitación a la escucha y amar, vamos a cantar lo que se llama el Te Deum real. ¿eh? Vamos a cantar parte del Salmo 17, Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Vamos a decir como antífona. Es un canto de acción de gracia, de gracias por todas las intervenciones de Dios para salvar al hombre de sus tribulaciones y de sus enemigos. Por eso el Señor se convierte, y lo cantaremos en el Salmo, en nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro baluarte, todo. Porque sin Él nosotros no somos nada. Basta una sola noche de tormenta para que desaparezcamos. Nada. Por eso, ojalá que este canto brote de nuestros corazones, llenos de gratitud a Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha librado, vamos a decir en el Salmo, del hombre cruel, cuya imagen en la Escritura siempre el hombre cruel es el faraón, que ata al pueblo de Dios a la esclavitud y no le deja libre para vivir en la alabanza. Pero nosotros tenemos un libertador más fuerte que el faraón. Por eso no tenemos que temer a nada. Se llama Jesucristo, el único que nos comprende, que nos sostiene, que nos defiende, el único. Por eso vamos a proclamar la segunda lectura, para que todo temor y todo miedo desaparezca de nosotros. La segunda lectura, que es de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, donde se nos va a presentar el sacerdocio de Cristo, gracias al cual estamos cerca de Dios. Va a comenzar la lectura diciendo: ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa.
Es decir, que vive siempre para interceder por nosotros. Es sacerdote, pontífice, puente, intercediendo entre el Padre y nosotros. Él está intercediendo ahora mismo, en este momento y siempre. La misión del sacerdote en Israel era acercar al pueblo a Dios. Y esto es lo que ha hecho Jesucristo derramando su sangre. Con su pasión ha sellado una nueva alianza de Dios con su pueblo, que es para siempre. Y este para siempre es nuestro descanso. Para siempre, para siempre. Pase lo que pase, para siempre. Dios nunca nos abandonará. Podemos descansar en la fidelidad de Dios, en su misericordia. De nuestra parte siempre habrá debilidades, pero ninguna borra la alianza eterna de Dios con nosotros. Dios no se arrepiente de habernos creado, de habernos elegido, de habernos llamado para seguirle. Y nosotros necesitamos redescubrir cada día esta fidelidad de Dios para levantarnos de nuestro caminar arrastrando los pies, cansados, y podamos caminar gozosos hasta Dios y hacia Él. Su sacerdocio es perfecto, es teleios, es acabado, acabado. No le falta nada a la intercesión de Jesús por nosotros. Los que rezamos unos por otros, solamente hacemos presente, visible, esa intercesión que Jesús la realiza de manera invisible en el cielo eternamente. Jesús ha realizado el sueño de Dios, una alianza eterna con nosotros y una cercanía para siempre en nuestras vidas. Y esta cercanía a través de estos 10 caminos, estos 10 mandamientos que hemos de recorrer, pero con la seguridad, no como quien recorre algo a la fuerza, sino con la seguridad de que Dios camina con nosotros, está cerca en nuestro camino. Y por eso proclamaremos el Evangelio que nos habla del mandamiento principal, es decir, del camino que nos lleva sin rodeos a Dios. Y en este Evangelio, que es de Marcos, en el capítulo 12, se hace presente lo que es la santidad para la cultura hebrea. Y yo creo que todos tenemos deseos de ser santos. Hay una llamada a la santidad en todo bautizado. Todos estamos llamados a estar cerca de Dios y tener un trato familiar con Él. Para la cultura hebrea, la santidad es estar cerca de Dios, no es tanto ser impecable. Y el pecado sería lo contrario, estar lejos de Dios. Un hebreo sabe que para esta santidad o cercanía a Dios y su reino tiene estos 10 mandamientos que se ha dado en el Sinaí. Pero en el Evangelio de este domingo hay un escriba que parece como que quiere marcar alguno que sea más importante. Y entonces le pregunta, se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el camino más corto, es decir, cuál es el mandamiento principal y primero de todos. Y Jesús, con su autoridad que tiene, autoritas es levantar, capacidad para levantar, aupar. Esto es la autoridad en el Evangelio. No es pegar gritos, es hacer crecer a los demás, aupar, levantar, es esto. Entonces Jesús, para hacer crecer, porque tiene autoridad, a este escriba
tiene capacidad para hacer crecer, le dice dos verbos que son el hilo conductor de este domingo. El primer mandamiento es: escucha, Israel, le va a decir Jesús. Es decir, pon atención a lo que Dios dice junto a toda la comunidad. Escucha en comunidad. Escucha, Israel. Es la asamblea entera reunida. No vayas por libre en tu escucha de Dios. Únete al pueblo que camina. Porque la escucha de Dios tiene también una dimensión comunitaria. Claro que tienes que escucharlo, a lo que diga Dios a tu corazón personalmente, pero también la escucha en el Evangelio tiene una dimensión comunitaria. Es lo mismo que decir: acepta el paso de la comunidad, acepta el paso de tu familia, acepta el paso de tu mujer, acepta el paso de tus hijos. No los fuerces a otro paso que tú quisieras, según tu plan. Y escúchale. Y escucha también no solamente a la familia, a los hermanos de la parroquia que te rodean, a la comunidad. Entre tus pasos torpes, escucha la voz de Dios, porque Él te habla en tu historia. El cristiano no se sube a una nube para escuchar a Dios, porque es que es Dios el que ha bajado para hablarnos. Baja cada día a tu vida y a tu historia. Este escuchar se trata del comienzo de un aprendizaje que va a durar toda la vida. Consiste, por tanto, nadie puede ir de sabelotodo porque ya lleva tantísimos años escuchando a Dios. Siempre la escucha es nueva cada día, cada día. Cuando Jesús dice: este es el cáliz de la nueva alianza, la palabra nueva que aparece en el texto es una palabra griega que significa recién hecha, recién hecho. Cada día, recién hecho, para ti, para que tú vivas, para que tú tengas la vida dentro de ti. Te invita la Iglesia a abrir el oído, a escuchar. Pero esta escucha con todo lo que somos, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todo lo que tú eres, requiere amor y solicitud. Es una acción viva que precede a una respuesta. Escucho para responder a lo que se me dice. Eso es amar, responder. Por eso, para amar primero tengo que escuchar. ¿Veis el hilo conductor? Escuchar y amar. ¿Por qué no amo? Porque no escucho. ¿Por qué me canso de amar? Porque me he cansado de escuchar. Entonces, humildemente pidamos al Señor: dame la gracia de volver a escuchar, de volver a inclinar el oído y escucharte a ti y a los hermanos y a los vecinos y a la familia. Atento. Y esta respuesta es obediencia a la voz que me habla. Y este responder es ya amar. Por eso escuchar es el primer mandamiento y el principal. No es que Jesús se haya encariñado ahora con este mandamiento y es que existencialmente esto es lo primero que el corazón humano necesita, porque es el cimiento sobre el que edificar el amor, que es lo que da sentido a la vida. Hemos nacido para amar y solo nos realizamos amando.
saliendo de nosotros mismos y caminando al encuentro de los demás, con todo nuestro ser, olvidándonos de nuestro ego, centrándonos en los reclamos de los que nos rodean, a ver qué necesita mi marido, qué necesita mi mujer, qué necesita mis hijos, atentos para responder a esa necesidad. Por eso la escucha profunda de Dios construye cada familia, cada barrio, cada parroquia, porque nos lanza a volcarnos en el bien de los demás. Nuestra civilización del ruido, que dicen los sociólogos, nos dificultan amar. Por eso necesitamos espacios de silencio, aunque sea de vez en cuando, pero espacios de silencio, gotas de silencio, para encontrarnos con Dios y así poder encontrarnos también con los hermanos. El segundo mandamiento que dice Jesús es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es consecuencia del primero y fruto de la escucha sincera, amar al prójimo. Pero el primer paso de este amor, atención, y esto no es egoísmo, es amarse a sí mismo. Porque estamos en una frase que tiene dos miembros. En comparación, amarás a tu prójimo, primer miembro, como el comparativo a ti mismo, segundo miembro. En un comparativo, el segundo miembro es primero, tiene prioridad. Amarte a ti mismo primero, aceptarte a ti mismo, perdonarte a ti mismo, aguantarte a ti mismo con tus reveses. Y entonces podrás amar a los demás. Así, primero es amarnos a nosotros, aceptarnos, comprendernos, etcétera. Y nuestras meteduras de patas acogidas, acogiéndonos en nuestra fragilidad, se convierten en el terreno propicio para que Dios manifieste su fuerza en nuestra debilidad, como lugar de encuentro de Dios con nuestra miseria, de su misericordia con nuestra miseria, y la vaya transformando en camino de humildad. No hay cristiano sin humildad. Cada uno de nosotros tenemos una llamada por el bautismo a la santidad y por tanto a la humildad. Y una vez que nos aceptemos, iremos aceptando a los demás en sus fragilidades. Si tengo problemas en aceptar a alguien, he de mirar si es que no me acepto a mí misma o a mí mismo en algún aspecto que no me gusta. Y entonces empezar a trabajarme por dentro, a dejar que la gracia de Dios me trabaje en este sentido, a orar, a leer la Biblia, a dejar que cada texto me vaya golpeando el corazón como una gota de agua hasta que parta la roca, porque a veces tenemos el corazón endurecido, hasta que no me molesten mis limitaciones y mis errores. Y hasta que pueda decir como el salmista: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Jesús es un maestro sabio. El sufrimiento es escuela de sabiduría de Dios. Todo lo que Jesús nos enseña deberíamos grabarlo a fuego, porque son enseñanzas de vida, no son teoría. Nos ayudan a vivir. El escriba está de acuerdo, ha mantenido este diálogo con Jesús, Jesús le ha instruido. Fijaos, este escriba se ha dejado instruir, aunque sea un escriba. Está de acuerdo con Jesús y finalmente Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios, un reino que es amor,
Es como decirle, no estás lejos del amor verdadero, del amor sin límite, que para el Señor vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque el Señor no necesita ningún holocausto. Quiere nuestro amor, nuestro corazón, porque se ha enamorado de nosotros, de cada uno de los cristianos, de cada uno de los seres humanos que Él ha creado. Por eso dice el relato del Génesis, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Somos bellísimos, verdaderos ante Él. Por eso el Papa Francisco, hablando de este amor verdadero en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 264, que os recomiendo que lo leáis y lo releáis porque merece la pena, es profundo, dice, ¿qué amor es este? Hablando del amor a Jesús que deben tener los cristianos. Dice, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Dice el Papa, si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Si sientes que ya estás frío, que la oración se te hace cuesta arriba, que tienes mil cosas que hacer, mil compras, mil recados, mil trabajos, y la oración se te queda para el final, porque se te está haciendo aburrida, necesitas pedirle a Él que vuelva a cautivarte, que vuelva a hablarte al corazón, que te vuelva a enamorar. Dice el Papa, nos hace, porque todo el número completo sería imposible, estaríamos aquí toda la tarde, es muy largo, pero un poco más adelante dice, nos hace falta pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. ¿Por qué? Porque la excesiva actividad nos deja en la superficie de la vida, en las dificultades, en los problemas, en los choques, en lo superficial, en lo que pasa, en la hojarasca que decíamos el otro día de la historia, y no vemos el sentido profundo de lo que hay detrás de toda la historia, el hilo conductor por donde Dios está pasando. En todas esas dificultades Dios está pasando. Cada dificultad, cada tormenta saca lo mejor de cada persona para ayudar al prójimo. Saca lo mejor, lanza el corazón de los seres humanos de la frialdad y de la indiferencia para abrirse a lo que pueda hacer por el otro. A veces necesitamos una sacudida, pedir su gracia. Como niños pequeños, no lo tengo todo, necesito tu savia, tu fuerza, tu gracia. Y puestos ante Él, dice el Papa, con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple. Es decir, que Él nos mire, hablando con Dios de persona a persona. Reconocemos, cuando estamos así con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús le dijo, cuando estás debajo de la higuera te vi. Cuando estabas en esa discusión, te vi. Cuando estabas en esa dificultad, te vi. Cuando estabas en esa crisis, te vi. Jesús nos mira.
necesitamos dejarnos mirar por Él. Por eso termina el Papa diciendo, la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio, porque si este amor a Jesús está dentro de nosotros, nosotros no podemos guardarlo. Un enamorado necesita hablar de su enamorada o de su enamorado. El cristiano enamorado de Dios necesita hablar de Dios, darlo a conocer. Fijaos lo que ha hecho Dios conmigo, fijaos quién es Dios y necesita comunicarlo. Por eso, la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y es leerlo con el corazón. Y a esto nos invita la Iglesia en este domingo. Por eso aquí finalizamos. Hagamos este domingo un rato de lección divina con el Evangelio. Leerlo con el corazón. Dejemos que el corazón toque nuestra vida y nos lance a una vida nueva, renovada, donde cada día redescubramos que somos depositarios de un tesoro, que no somos los más desgraciados de la tierra, que no somos huérfanos, que no hemos caído en esta tierra por azar, que tenemos un tesoro y que tenemos que mostrar este tesoro a los demás. El tesoro es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No hay otro tesoro. De verdad, por este tesoro merece la pena darlo todo. Por eso, hasta aquí la clase y la meditación sobre el domingo de hoy, pero os invito de verdad a hacer lección divina y profundizar en este domingo donde se va a ver mucho la escucha y el amor como dos verbos vitales, existenciales para el creyente, para cada uno de nosotros. Fue existencial para Jesús. Él vivió rezando porque era hebreo y aprendió a subir a Jerusalén en oración y escucha de su Padre. Bueno, pues escuchemos nosotros también en este domingo lo que Dios nos quiera decir. Bueno, pues me alegro de que